bien, amigos, hoy estamos felices y contentos por tener amigos y amigos de la casa, y para nosotros es un placer y un privilegio poder tener hoy uno de nuestros autores y conferencistas en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Agustín Laje. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme, muy amable. Bienvenido a Colombia, ¿cómo te has sentido? Bien, a ver, en estos momentos hay mucha polémica. He sido censurado en una universidad, en la Universidad Javeriana. Además, eso ha traído mucha indignación de la gente que no le gusta la censura. Entonces las redes sociales empiezan a explotar, los medios de comunicación empiezan a solicitar muchas notas. Así que estoy con una agenda tremenda, y con muchas expectativas, sobre todo ahora sí por el evento de la Filbo, que va a estar fuerte, va a estar potente. ¿Es la segunda vez que estás en la Filbo aquí en Colombia? Así es, el año pasado también estuve. 1800 personas tratando de entrar al auditorio, muchos se quedaron por fuera. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia que no voy a olvidar nunca, sinceramente. La cosa fue más o menos así. Me habían dado un auditorio para 200 personas y cuando empezamos a ver y se empezó a contar a la gente y demás, había 1800. La conferencia prácticamente no se pudo dar. Se armó casi que una manifestación política en los pasillos de la Filbo de la gente que quería entrar a como de lugar, pero es que no había lugar. No, era físicamente imposible. Por lo tanto, planteamos una enorme firma de libros. Y estuve desde, no sé, habrán sido más o menos desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Pero la feria cierra a las 10, con lo cual continuamos con la firma afuera, en la calle. Y la gente se quedó en la calle y hacían fila, y fue una cosa que no voy a olvidar nunca. Y claro, ahí se dieron cuenta en la Filbo que el auditorio que habían dado era en efecto chico, y ofrecieron un auditorio para el día siguiente, el más grande de todos, que entran más o menos 1000 personas, 800 creo, y también se llenó el día siguiente. Así que sí, fue una experiencia muy, muy grata. Bueno, este año vienes con un libro que se los quiero presentar, Generación Idiota, una crítica al adolescentismo. Quiero que me aclares dos términos Sí, acá. sí. Primero, la palabra idiota, que a veces suena fuerte, y el adolescentrismo. Bueno, vamos a empezar entonces por lo primero. Sí, la palabra idiota coloquialmente es insultante, evidentemente. Ahora, la palabra idiota tiene una profundidad etimológica que vale la pena tener en cuenta, y de hecho el contenido del libro se basa en esa profundidad. ¿Qué significa etimología? Significa buscar el origen de las palabras. Cuando nosotros buscamos el origen de la palabra idiota, nos topamos con la antigua Grecia. Y nos topamos con una antigua Grecia que llama idiotas a aquellas personas que, pudiendo participar en política, deciden no hacerlo. Se quedan encerradas en las cuatro paredes de su casa. Y para los griegos era muy importante participar en política, porque eso era lo que ellos entendían por libertad. Lo que distinguía a un esclavo de un hombre libre era fundamentalmente que el hombre libre podía conversar de política con sus semejantes en el ágora pública. Por lo tanto, ¿quién es el idiota hoy? El idiota hoy, hay dos tipos de idiotas, si seguimos esta idea del idiotismo, ¿no? El idiota hoy es aquella persona que piensa que la política a él no le afecta, y como él cree que no le afecta, pues entonces se desentiende por completo de lo político. La política siempre nos afecta porque vivimos en comunidad, en sociedad en este caso. Vivimos en sociedad y la sociedad hay que ordenarla, y la política se encarga de ordenar a la sociedad. Esa idea de yo, mientras no mire la política a mí no me va a afectar en absoluto, es una idea que un griego diría es profundamente idiota. Pero por otro lado, hay otro tipo de idiota muy interesante, que son aquellos que piensan que están haciendo política cada vez que nos hablan de su propio ombligo. Fíjate los temas que han politizado en los últimos tiempos. Que qué tengo entre las piernas, que cuál es mi autopercepción de género, que con quién me acuesto, que cuál es mi pronombre de género, que cuál es mi dieta, porque ahora, bueno, si comes carne sos casi que un criminal. Sí, entonces, todas esas cuestiones no eran cuestiones políticas. Hemos politizado el ombligo de ciertas minorías, y hemos despolitizado aquello que realmente era importante, que eran las cuestiones que son en común. Bueno, súper. El adolescentrismo. El adolescentrismo, ahí vamos. Ok, vamos a pensarlo de esta manera. Las sociedades destacan determinadas edades. Hay determinadas edades
que son protagonistas para distintos sistemas sociales. Vamos a dividir la sociedad en 3 fases, que es como la sociología lo suele hacer. La fase premoderna, la fase moderna y la fase posmoderna. Vamos a ubicarnos ahora cronológicamente. ¿Cuándo empieza la modernidad? La modernidad empieza más o menos a partir del siglo XVI, siglo XVII, y tiene su auge sobre todo en el siglo XVIII. ¿Qué es entonces la premodernidad? Bueno, digamos todo lo que está atrás del siglo XVI. ¿Y qué es la posmodernidad? Es una suerte de superación de la modernidad. ¿Y cuándo acontece eso? Más o menos después de la mitad del siglo XX. O sea, nosotros hoy viviríamos en una sociedad que podemos llamarle posmoderna. Con ese mapa en mente, vamos a hablar ahora de la edad, porque estos son conceptos complejos, pero que vale la pena explicarlos de esta manera. ¿Cuál es el tipo de edad que sobresale en una sociedad premoderna? El anciano. ¿Por qué el anciano? Porque la cultura premoderna se articula con la tradición. En la cultura premoderna reproducimos nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras normas, nuestro lenguaje, nuestros usos, nuestros hábitos, a través de la lengua hablada, de la experiencia. Ahí no hay pantallas, ahí no hay TikTok, ahí no hay redes sociales, ahí no hay televisión, ahí no hay libros. Ahí hay ancianos que hablan. ¿Quién reproduce sobre todo la cultura en una sociedad premoderna? El anciano. Por eso es que las sociedades premodernas le han dado tanta importancia social, política y hasta económica a los ancianos. Te pongo 2 o 3 ejemplos, no sé. Platón va a decir que el filósofo rey, o sea, el gobernante, debería tener más de 50 años. Tomás de Aquino va a decir que para estudiar metafísica tenés que tener más de 50 años. Incluso cuando vas a estudiar otro tipo de civilizaciones vas a encontrar, por ejemplo, que a los ancianos se les da rangos políticos, rangos religiosos, son los chamanes, son los brujos, son los curanderos, porque esos tipos han acumulado experiencia. ¿Bien? Ahora, en la fase moderna, la idea pasa a ser otra. La idea pasa a ser, hay que construir todo de nuevo. Ese mundo premoderno es bárbaro, es salvaje. No queremos nada de eso. Al mundo hay que convertirlo, hay que construirlo desde cero. ¿Y quiénes van a construir desde cero el mundo? Los adultos. En la fase moderna son los adultos los que sobresalen. ¿Por qué no los ancianos? Porque están muy arraigados al pasado. ¿Por qué no los niños? Porque no tienen autonomía. Es el adulto el sujeto moderno. ¿Y cuál es la base material de la cultura moderna? El libro, la imprenta del siglo XVI. Antes del siglo XVI era sobre todo la palabra hablada. A partir del XVI la cultura se llama libro. Ahora, avancemos. En nuestra posmodernidad, ¿cuál es la base material de la cultura? ¿Dónde podemos decir que se reproduce la cultura como costumbres, hábitos, signos, normas, valores? ¿Dónde se reproduce? Ya no es el libro. Y esto va en contra de mis intereses porque soy escritor, pero ya no es el libro. Son las redes sociales. Y las redes sociales, adivina quién las manejan, sobre todas las cosas. Los adolescentes. De hecho, ellos fueron los que la crearon. Zuckerberg tenía 19 años cuando ideó Facebook. Y cuando hoy los adolescentes abandonan una red social, ¿qué pasa con esa red social? Se viene abajo, como fue el caso de Facebook. ¿Y cuál sube? TikTok, porque pues los adolescentes van allí. Entonces, primer punto, la base material de la cultura pasa a ser dominada por los adolescentes. Y la visión que tenemos de la vida, donde el cambio es lo permanente, curiosamente esto parece una paradoja, lo permanente es que todo cambie, el tiempo se presenta no como acumulación de experiencia y conocimiento, sino como desactualización. Entonces, aquel que tiene mucho tiempo encima es aquel que no puede vivir bien en esta sociedad. Antes, tener mucho tiempo encima era vivir como alguien que conoce cómo lidiar con lo social. Hoy, tener mucho tiempo encima significa desactualizarte, ¿no? O sea, hay que ir al anciano a explicarle cómo funciona el cajero automático o cómo, no sé, imprime un documento en una computadora. Entonces, el anciano pasa a ser escondido en un geriátrico. ¿Y el niño qué pasa con el niño? El niño lo queremos adolescente antes de tiempo. ¿Qué hacemos con el niño? Lo hipersexualizamos, básicamente. ¿Y qué hacemos con el adulto? Lo reducimos a un adolescente bobo, idiota. Entonces, eso es el adolescentrismo. Es la transferencia de características psicológicas de la adolescencia al cuerpo social. Antes la adolescencia era un estadio psicológico de la vida. Ahora es la marca de nuestra sociedad.
Entendiendo esto, entendiste todo el libro, pero lo tenés que leer, Sí, porque si no, no vale. es importante, es importante. Yo te pregunto, ¿qué herramientas tienen hoy, por ejemplo, aquellos papás que por un lado quieren enseñar principios y valores, pero por otro lado están siendo los niños adoctrinados en los colegios, la educación, redes sociales? ¿Cuáles son las herramientas que nos podrías ofrecer para poder ir de cara a eso? En este caso, volver al libro. Es decir, el padre que quiere realmente hacer de su casa una escuela, y es lo que hay que hacer, y no me refiero al homeschooling, bien por los padres que pueden hacer homeschooling, pero hay muchos que no pueden. Entonces, aquellos que no pueden, traten en todo caso que la casa sea una especie de extensión de la escuela, ¿no? Donde el niño continúe aprendiendo, continúe dialogando, continúe pensando. La casa no puede ser un lugar donde el niño llega y simplemente juega un videojuego y después cena mientras toda la familia ve la televisión. Y eso es lo que en general son las familias hoy, son hoteles. Ahora, para retomar el rol de padre educador, muchos padres van a tener que tomar la decisión de educarse primero ellos mismos. Y no es que yo esté, digamos así, adjudicándole ignorancia a los padres. Es que pasa que nos hemos hiperespecializado desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, que hay muchas cosas que no manejamos. No sabemos historia, no sabemos de política, no sabemos nada de filosofía, no sabemos... Y claro, entonces, ¿qué haces con esas cosas? Descansás en que el colegio se le va a enseñar. Entonces, descansás en que el maestro le enseñe de política a tu hijo. Es mucha responsabilidad. Que le enseñe de filosofía y después, ¿qué hace? Le destruye todo. Que le enseñe hasta de valores, queremos que la escuela enseñe. Entonces, hay muchos padres que están tomando una decisión radical y es la decisión a la cual apuesta este libro, que es empezar a hacer de la casa una especie de extensión de la escuela, armar sus bibliotecas, que los hijos en lugar de estarlos viendo jugando a TikTok, ¿sí? Que los hijos los vean leyendo y que les pregunten ¿y qué estás leyendo? Y contarle al hijo qué está leyendo y dialogar sobre temas importantes, no encerrarlos en una burbuja. Hay muchos padres que en este momento están optando por eso que el libro llama educación radical. Y todas las pistas para cómo emplear un plan de educación radical están precisamente en Generación Idiota. Hoy conocemos una generación que nació, digamos, dentro de la época en donde el feminismo es normal, donde el homosexualismo es normal y que si tú no lo consideras normal eres homofóbico o antifeminista, ¿cierto? ¿Qué consejo le podemos dar a esa generación? Que muchas veces ni siquiera es porque ellos lo crean, sino porque no quieren llevarle la contraria a los demás y no tienen ese carácter de decir, ve, yo no creo en esto, mis principios y mis valores son estos. Sí. ¿Qué consejo le podemos dar a esos jóvenes? Siempre vas a sacar una respuesta similar. Yo estoy convencido de que la cobardía es directamente proporcional a la inseguridad intelectual. Si yo estoy seguro de mis argumentos, ¿a qué le temo? Y ese es el punto. Vos me decís, ellos no se animan porque... No, es que no se animan porque quizás no están seguros de sus argumentos. Y no están seguros de sus argumentos porque quizás sus argumentos consisten en haber visto 2 o 3 videos de YouTube. El otro día en Perú, tengo una anécdota que es divertida, que es esta. En la firma de libros, vi un chico que habrá tenido, no sé, 18, 19 años, me pide que le firme el libro. Y me dice, me vi todos tus videos. Ah, qué bueno, le digo. Pero el otro día perdí un debate, me dice. Y le digo, ajá, ¿y cuántos libros míos leíste? Bueno, no, todavía ninguno. Ajá. Dice, pero tengo también el libro negro de la nueva izquierda. Es que tenerlo no te sirve de nada. O sea, si vas a comprar el libro para tenerlo como si tuvieses un cuadro en tu casa, comprate mejor esos libros que se ponen sobre la mesa del té y que tienen fotos, va a ser mejor. No compres mi libro entonces. O sea, compra mi libro si lo vas a leer. Entonces le digo al chico, bueno, es que evidentemente no vas a ganar el debate si no te formás. Y los videos de internet son una invitación. Ahí no está la solución. O sea, ahí no vas a ir entonces al curso y vas a ponerte en duelo contra el profesor y vas a ganar y todos te van a sacar en andas. Eso no va a pasar. Y no solamente tenés que leer mis libros. Ni siquiera tenés que leer quizás mis libros. Lee aquello que tenga que ver con los temas que te intrigan, que te demandan intelectualmente, y formate. Y ahí vas a ver qué valiente que te pones. Porque vas a estar seguro que en un debate vas a salir victorioso. Entonces, esa es la única clave. Entonces, al final del día se trata de pereza. No de cobardía, de pereza.
y de que las cosas tienen que ser todas fáciles, pero las mejores cosas no son fáciles. Bueno, ¿qué expectativas tienes de este domingo? Vienes para la Feria del Libro, tienes una charla. ¿Qué expectativas tienes dependiendo también del contexto en el que hoy te estás moviendo? Un país que se ha visto afectado, influenciado por la izquierda. Tus convicciones son firmes. Hemos visto en redes sociales cómo tienes ciertos debates con aquellos de la izquierda. ¿Qué expectativas tienes de tu charla y en el contexto en el que estamos hoy en Colombia? Habitualmente mis expectativas son bajas, pero en este caso son altas. Se han cambiado en las últimas 24 horas. Claro, es que recién hablábamos de la censura de la Javeriana. Y eso al final del día lo único que genera es interés de la gente. Y he recibido muchísimos mensajes de muchísima gente que me dice que va a venir el día domingo. eh, y que está muy preocupada por la censura de la universidad y demás. Y han venido muchos medios de comunicación que quizás si no hubiese estado esa censura tampoco aparecían. Entonces, hoy es el tema, hoy es un tema importante ese. Y, y lo que se prohíbe tiene como una especie de sabor especial, ¿no? O sea, ¿qué tiene este libro? ¿Qué tiene Generación Idiota que en la universidad no quieren que sus alumnos vayan a una conferencia donde se discute ese libro? ¿Qué hay ahí? ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál es el peor asunto o el mejor, es que la censura nunca pudo triunfar. Fíjate, la censura nunca pudo triunfar. A veces, claro, hubo censura durante años, pero después todo lo censurado emerge. Entonces eso hizo cambiar mis expectativas, ver que la gente tiene muchas expectativas, y yo creo que va a ir mucha gente el día domingo. Ahora bien, un aviso importante por si esto sale antes del domingo 30 de abril. Sí, hay 750 sillas en el auditorio más grande, que es el que vamos a estar. Va a ser el ingreso por orden de llegada. Con lo cual, si ustedes quieren garantizarse un asiento, vayan temprano. También va a haber firma de libros. Así que los esperamos y esperamos tener un gran evento el domingo. Si tú no fueras el autor del libro, simplemente un lector y que vista de que ya lo conoces, mirando a la cámara, quiero que les digas, yo del libro me quedo con esto. Me mataste, ¿eh? Ay. Yo del libro me quedo con su actitud propositiva. Y la propuesta es muy simple. Es que podemos desidiotizarnos y desidiotizar a los nuestros de abajo hacia arriba. Y al final depende de una decisión de cada uno hacerlo. Entonces, con lo que me quedo del libro es que tiene consecuencias prácticas. Es un libro para toda la familia, evidentemente no quizás para los niños, pero sí yo creo que un joven un adolescente incluso ya lo puede leer. Es un libro muy ágil, un libro divertido, con muchas referencias a casos actuales, pero además mucho diálogo con grandes pensadores de todos los tiempos. El libro de alguna forma es un pastiche, porque te pone, no sé, a dialogar Aristóteles con Miley Cyrus. Y vos decís, ¿pero qué es esto? ¿Es desopilante? Es que nuestra sociedad es desopilante. Y vas a aprender mucho de Aristóteles y vas a ver qué ridículos que somos. Y vas a ver, no sé, diálogos, vas a poder entender cosas de pensadores antiguos, pensadores medievales, pensadores modernos, pensadores postmodernos. Vas a poder comprender el mundo digital al calor de las teorías de Foucault, por ejemplo. Es un libro de mucha actualidad, pero de mucha reflexión crítica. Entonces es un libro que deja pensando a la gente, pero no solamente pensando, sino que eso se trasunta en acción. Bueno, somos un medio de comunicación cristiano, como ya lo sabes, y la pregunta de la iglesia es, ¿qué papel juega la iglesia hoy en todo este contexto que estamos viviendo? La iglesia tiene que decidir si va a ser un actor político-cultural o va a ser simplemente una institución donde todo lo que acontece se da dentro de las cuatro paredes de un templo. O sea, la iglesia tiene que decir en este momento si va a tomar partido o no va a tomar partido. Ahora, sus enemigos ya lo han tomado. Y aquellos mismos que le dicen a la iglesia que no puede meterse con temas políticos, son los mismos que desde la política se meten contra la iglesia. Entonces no es justo.
Si la política se mete contra la iglesia, ¿por qué la iglesia no puede meterse a hablar y empezar a incluso educar políticamente? Mira lo que te digo. Claro, porque sin educación política después se ve que todos los fieles de un templo terminan yendo a votar a alguien que su intención es destruir la fe, es destruir incluso la libertad religiosa. ¿Cuántos católicos votaron a Biden? Por ponerte un ejemplo. ¿Y qué hace hoy Biden? Apoya el aborto, apoya la ideología de género, la hormonización y la mutilación de los niños en el nombre del supuesto cambio de sexo. Y ahí están. Pero Biden era católico, sí, pero te engañó. Como muchos de esos políticos que van a tocar la puerta de la iglesia y te dicen, y le dicen al pastor, oigan, ¿me puede ayudar para que sus fieles me voten? Pero es el mismo que después, cuando una vez que ganó, te ataca. Y después dice, ustedes no se pueden meter en política. Entonces, ¿qué? Nos usaron. Yo creo que la iglesia está en un momento bisagra. O sea, es el momento de tomar la decisión. ¿Vamos a ser agentes de cambio cultural y político o vamos, bueno, nada, tocar la guitarra, tocar la batería y estar dentro de cuatro paredes? Perfecto. Quiero que ya para terminar le envíes un saludo muy especial a nuestros oyentes de Conexión Vida Radio. Los invites a que de inmediato vamos a adquirir el libro y apoyarte este próximo domingo en la Feria del Libro. Bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes. Gracias por estar del otro lado. Quiero invitarlos a que se animen, que le den una oportunidad al libro. Al libro lo van a conseguir, a Generación Idiota lo van a conseguir en la Filbo, pero además en todas las librerías. Y no solamente cómprenlo, es que léanlo, compártanlo, discútanlo en la casa, recomiéndenlo, regálenlo. Tenés un cumpleaños de un sobrino, de un primo, de un tío, y no sabes qué, regalarle el libro. Empecemos a militar este tipo de herramientas porque al final del día son eso, herramientas. Así que espero que se animen, que le den una oportunidad y que si les gustó, que lo difundan. Agustín, muchísimas gracias. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Conexión Vida Radio. Cuantas veces quieras, estamos para servirte. Muchas gracias a vos por todo. Y a ustedes no se desconecten, quédense con nosotros. Tenemos muchas más cosas y muchas más sorpresas. Chao, chao.